Buenas, somos el grupo F compuesto por Eduardo Cruz, Mac Darro, Christopher Moreira y Abraham Venegas. Y les vamos a hablar de el type checking. Atrás. La agenda para esta presentación es, primero yo les voy a hablar de la definición de verificación de tipos y la expresión de tipos. Luego, Max Garro les va a hablar de los tipos, los sistemas de tipos y las verificaciones de tipos estática y dinámica. Luego, Christopher les va a hablar de la especificación de un verificador de tipos simples y de la equivalencia de tipos simples. Y por último, Eduardo les va a hablar de la conversión de tipos y la sobrecarga de funciones y operadores. Ok. Primero, ¿qué es la verificación de tipos? La verificación de tipos es el proceso mediante el cual se verifican y aplican las restricciones de cada tipo. Si esta verificación ocurre a la hora del compilado, se denomina verificación estática. Si ocurre durante la ejecución, la llamamos verificación dinámica. La verificación de tipos es el proceso mediante el cual se verifican y aplican las restricciones, uy, sí, las restricciones de cada tipo. Sí, ok, y un componente importante del análisis semántico es la verificación de tipos. Aquí, el compilador verifica si cada operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente. Por ejemplo, las definiciones de muchos lenguajes de programación requieren que el compilador indique un error cada vez que se usa un número real, como índice de una matriz. Sin embargo, la especificación del lenguaje puede permitir ciertas coerciones a los operandos. Por ejemplo, cuando un operador aritmético binario se aplica a un número entero y a un número real, en este caso, el compilador puede necesitar convertir el número entero a real. Pasando al siguiente tema, a la expresión de tipos. eh, esto es una construcción de un lenguaje que se denota mediante una expresión de tipos. O sea, el tipo es una construcción de lenguaje que se denota mediante una expresión de tipos. De manera informal, una expresión de tipo es o bien un tipo básico o se forma aplicando un operador llamado constructor de tipos a otras expresiones de tipos. Los conjuntos de tipos y constructores básicos dependen del lenguaje que va a comprobarse. Cada lenguaje de programación requiere unas expresiones de tipo adecuadas a sus características. A continuación, les voy a listar varios ejemplos de tipos, sobre todo los más comunes. Está, por ejemplo, el integer, el real, el char, el boolean, el void y el error. Los cuatro primeros que mencioné son los tipos de datos más simples en los lenguajes de programación. Los últimos dos son los más especiales que se usan para la atribución a diversas partes de un programa. A, a fin de homogeneizar el tratamiento de todo el conjunto mediante el método de las expresiones de tipos. Y ok, las expresiones de tipos son una notación funcional que sirve para describir la estructura de un tipo o de un lenguaje de programación. Y también otros ejemplos de estos tipos son el tipo primitivo, un árbol de tipos y un constructor aplicado a una expresión de tipos. Bueno, yo hablo del sistema, de los sistemas de tipos. El sistema de tipos de un lenguaje especifica cuáles operaciones son válidas para ciertos tipos. Estos proveen una formalización concisa de las reglas semánticas de la verificación. Básicamente es una colección de reglas para asignar expresiones de tipo a varias partes de un programa. Además, el type checker, que es como se le conoce, implementa un sistema de tipos y digamos, un ejemplo de esto es cuando se hace una operación con los operadores, valga la redundancia, el más, el menos y la multiplicación. Esto quiere decir que si se hace una operación de este tipo, tiene que dar como resultado un tipo integer. Entonces, estas operaciones solo son para de tipo integer. Eh, con esto, aquí tenemos dos tipos de verificación de tipos. Está la estática y la dinámica. La estática es la verificación de tipo realizada en el tiempo de compilación. Esta comprueba las variables, esta comprueba las variables
de tipo durante el tiempo de compilación, es decir, que solo se conoce el tipo de la variable mientras sucede la compilación. Por lo general, este examina el texto del programa durante la traducción del programa. Y digamos, un caso práctico sería cuando se hace una comprobación de tipo, que es básicamente que el compilador siempre tiene que informar un error cuando se aplica un operador o un operando incompatible. Entonces, cuando se suma un integer con un string, esto inmediatamente tiene que tirar un error, ya que la suma de dos variables diferentes, dos tipos de variables diferentes es imposible. Además, los beneficios del uso de este tipo de verificación son protección de errores durante el tiempo, durante la ejecución del programa, atrapa errores sintácticos como palabras falsas o puntuación adicional, detecta tipos de argumentos incorrectos, atrapa tipos de retorno incorrectos, entre otros. También está el tipo de verificación dinámica, que es la verificación de tipos que se realiza durante el tiempo de ejecución. En este tipo de verificación, los tipos se asocian con los valores y no con variables. Además, la escritura dinámica es más flexible. Esto provoca que haya programas más compactos debido a su flexibilidad y no requiere que se escriban los tipos. Además, se debe mencionar que los objetos están asociados entre sí a través de una etiqueta de tipo, la cual referencia a un tipo que contiene esa información de tipo, valga la redundancia. Un caso práctico de esto es cuando se busca reducir el consumo de memoria, ya que se utilizan menos valores que la verificación de tipo estática. Y en general, el type checking es utilizado para chequear qué tan correcto es un programa antes de su ejecución. Además que la verificación de tipo estática es también usada para determinar la cantidad de memoria necesaria para almacenar una variable. Y eso sería. Ahora, con respecto a la especificación de un verificador de tipo simple, los tipos simples son tipos que se definen de forma explícita en el compilador y que podemos denominarlos como predefinidos en el lenguaje. En la tabla que tenemos en pantalla podemos ver podemos ver varios ejemplos de tipos como el integer, el real, el double, el boolean, el char y el string y sus respectivas descripciones, tanto como la expresión de tipo. Es importante resaltar que algunos lenguajes permiten añadir calificadores a los tipos simples, como lo hace C, donde podemos utilizar short y long, que permiten usar más bits para definir el valor que queremos. Si utilizamos short, por ejemplo, disponemos de 16 bits, y si utilizamos long, vamos a disponer de un total de 32 bits. Y el entero int puede utilizar cualquiera de los dos. Ahora, con respecto a las equivalencias de expresiones de tipos, podemos hablar de dos tipos de equivalencias de expresiones diferentes: la equivalencia estructural y la equivalencia nominal. La equivalencia estructural nos dice que dos tipos son los mismos si, solo si tienen la misma estructura. Por ejemplo, dos expresiones de tipo tienen una equivalencia estructural si ambas son del mismo tipo o se forman aplicando el mismo constructor de tipos. Las expresiones estructuralmente equivalentes además se representan mediante árboles o grafos dirigidos a cíclicos e iguales. Y este tipo de equivalencia es relativamente fácil de implementar, excepto en tipos recursivos. Se utiliza en varios lenguajes como Fortran y COBOL y de forma selectiva en C y en Java. Ahora, con respecto a la equivalencia nominal, esta nos dice que dos tipos son los mismos si, solo si, además de tener la misma estructura, también se denominan de la misma forma. La equivalencia de nombres o nominal considera que cada nombre de un tipo es como un tipo distinto, de modo que dos expresiones de tipo son equivalentes solo si ambos nombres son idénticos. Ada, por ejemplo, es uno de los pocos lenguajes que ha implementado una forma muy pura de equivalencia de nombres. Se utiliza una equivalencia de nombres para struct y union y una equivalencia estructural para todo lo demás.
Ok, ahora yo les voy a hablar sobre la conversión de tipos. En ocasiones es necesario copiar el valor de una variable o parámetro de método de otro tipo. Para esto es necesario realizar una conversión de tipo y es posible realizar los siguientes dos tipos de conversiones. Una conversión implícita, en la cual no es necesario el uso de una sintaxis especial, porque la conversión siempre es correcta y no se va a perder ningún dato. Por ejemplo, la conversión de tipos enteros más pequeños a más grandes. Y luego está la conversión explícita. En este caso sí se requiere una expresión CAS, una sintaxis especial, para llevar a cabo la conversión. El CAS lo que hace es que informa explícitamente al compilador que se desea realizar la conversión. Esto debido a que como existe la posibilidad de perder datos o que inclusive la conversión pueda fallar en el tiempo de ejecución, es necesario que el compilador esté pendiente. Y entre los ejemplos de una conversión explícita está la conversión numérica a un tipo que tiene menos precisión o un intervalo más pequeño. Siguiente. Ok, ahora sobre la sobrecarga de funciones. La sobrecarga lo que permite es especificar más de una función con el mismo nombre en el mismo ámbito. En tiempo de compilación, el compilador elige qué sobrecarga usar en función de los tipos y el número de argumentos pasados por el autor de la llamada. Que si hay una coincidencia de argumentos, el compilador selecciona la función sobrecargada que se va a invocar en función de la mejor coincidencia entre las declaraciones de función, en el ámbito actual a los argumentos proporcionados en la llamada de función. El compilador crea un conjunto de funciones candidato para cada argumento, y las funciones candidatos son funciones en las que el argumento real de esa posición se puede convertir a tipo de argumento formal. Ahora, en la diferencia de argumentos, las funciones sobrecargadas distinguen entre los tipos de los argumentos que toman diferentes inicializadores. Por consiguiente, un argumento de un tipo especificado y una referencia a ese tipo se consideran iguales con el propósito de sobrecarga. Esto lo podemos ver en el ejemplo de que cuando toman los mismos inicializadores, que en el ejemplo sería el max double double, se considera igual que el max double con referencia double. Estas dos funciones entonces se considerarían iguales y entonces ocurriría un error en el tiempo de ejecución. Ok, ahora, se llama sobrecarga de operadores cuando, utilizando el mismo operador, con número de usos diferentes, y el compilador decide cómo usar ese operador dependiendo sobre qué está operando, sobre el tipo de variable que esté operando. El ejemplo más sencillo es una sobrecarga de operadores en una operación aritmética, la suma. El compilador determina el tipo de operación requerida de acuerdo con el tipo de dato involucrado. Aquí vamos a suponer lo siguiente, que es el ejemplo que da a la derecha. Las variables a y b son de tipo int, y x y y son de tipo double. Ok, entonces, en el primer caso, que sería a más b, el compilador determina que el tipo de operación requerida es una suma. Entonces, a que los diga que los dos números son enteros, la suma es de tipo entero. En el segundo caso, que vemos que estoy mezclando un entero con un double, los números involucrados en la suma son de tipos diferentes. Entonces, cine, el compilador determinará el tipo de operación requerida y se depositará en el resultado el valor resultante. Y en el tercer y último de los casos, el compilador determina que el tipo de operación es una suma de números reales. Y debido a que los dos miembros son de tipo double, el resultado no se redondeará si tiene decimales y será un número real. Pues Ok, bueno, empezando con las conclusiones, eh, cada uno tiene una conclusión que decir. Entonces, digamos, la mía sobre mi tema sería sobre el type checking, que es básicamente que el type checker implementa un sistema de tipos para así formalizar sus reglas semánticas. Y también que si se busca un programa más compacto y flexible, se utiliza un dynamic type checking, el cual consume menos memoria debido a la reducción de utilización de tipos. Pero el static type checking es más seguro debido a que encuentra los errores antes de la ejecución y esto ahorra más tiempo. Además que el type checker depende de la estructura de un lenguaje, que será la estructura sintáctica de su lenguaje, las expresiones de este y las reglas semánticas. Y esas serían mis conclusiones. Respecto a mi parte, la verificación de tipos es muy útil para determinar que está permitido en los lenguajes con el fin de notificarle al usuario los errores cometidos, por ejemplo. Y las expresiones de tipos son una notación funcional que sirve para escribir la estructura de un tipo en un lenguaje de programación. Esto ayuda a trabajar
mejor los tipos al segmentarlos en las diferentes clasificaciones. Bueno, otra conclusión es que el type checking resulta vital en proyectos con una gran cantidad de archivos y aún una mayor cantidad de líneas de código. Pues en estos casos resulta necesario saber qué ocurre en cada función, es decir, qué tipo de variables recibe dicha función y cuáles regresa. Y respecto a la conversión de valores, al realizar una copia es importante recordar que es posible perder datos. Y el compilador, ya por sus características, es capaz de identificar la sobrecarga de una función o un operador en base a los parámetros que se van a utilizar. Y muchas gracias por su atención.